¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente acá en mi taller un rato antes o un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos que día a día siguen el canal, comentan, participan, interactúan, mandan fotos, videos. Más que agradecidos, y bueno, el saludo a los amigos que están desde la primera hora, entre ellos el querido Tito, Dalton, Cobursa, Zapito, 09 Michael, bueno, el querido Gastón Montenegro, Adriano Track, montón de amigos que están siempre. Algunos otros amigos llegaron después, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, el querido Edgardo Rosso, que se comunica mucho por Instagram. Montón de amigos. Lorenzi, que voy a decir Lorenzis, bautizó la Santísima Trinidad con una dialéctica elástica, comprensible y admirable por sobre todas las cosas. Bueno, ya que estamos en tren de saludos, vamos a saludar al querido amigo Ricardo Abelluto, que no se pierde un solo video, lo mismo que el querido amigo Gustavo Pasaro. La verdad, muy agradecido con sus contribuciones y aportes técnicos al canal. Así que bueno, muchos amigos también vuelcan sus experiencias, el amigo Jorge de Uruguay, entre otros. Ya voy a ir nombrando, porque no quiero ser injusto con Juan Llanes, con Javier. Ya veré la manera de mencionarlos a todos, o hacer un saludo global, o de dedicarle un video a cada uno. Porque verdaderamente quiero ser agradecido con cada uno de ustedes. Bueno, todos saben que el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, aportando datos técnicos, siempre con una pincelada también de sarcasmo, ironía, pero el encargado del sarcasmo, la ironía y de mantener todo en su lugar es el querido amigo Gregorio Casa, al que le mando un saludo, espero que esté bien, y seguramente mañana en horas de la mañana le estaré mandando algún mensaje, dado que bueno, los dos tenemos el berretín de madrugar los domingos y muy bien no sabemos qué hacer. Bueno, siempre hay algo programado para hacer, pero los domingos son más como para descansar y nosotros al pie del cañón como si fuese un día de semana. Bueno, voy a correr esto de acá que no tiene nada que ver con, con el video, quedó, sinceramente quedó. Me gustó en un momento la imagen, es un cilindro Morini que bueno, estoy preparando para mi sobrino, para Coquito. El pendejo quiere andar rápido, quiere andar más rápido que... Quiere andar más rápido con su ciclo 50 que una 110. Y yo les prometí y les prometo a ustedes que yo lo voy a lograr con los conocimientos que tengo sobre estos motores y sobre motores de dos tiempos. Lamento no haber empezado a grabar, filmar el desarrollo. Tenía pensado conseguir, vamos a ponerlo en un lugar donde esto quede verdaderamente protegido, porque si no es empezar de vuelta a limar y a limar. Bueno, porque no es como muestran muchos, entre ellos el viejo borracho Baranda, que comprimos el cárter, hay que comprimir el cárter, mandale lima a la lumbrera. Yo te voy a enseñar a preparar un motorcito de eso, viejo, quédate tranquilo. Bueno, al margen, mi sobrino quiere andar más rápido con su ciclomotor que contra un compañero que tiene un 110. Y yo lo voy a lograr, porque yo esos motorcitos los hacía andar 90 kilómetros por hora. Me hubiese gustado, como les estaba diciendo, filmar el proceso, el proyecto,
dado que son horas, cálculos, anotar, tomar nota, bueno, un montón de cosas que hay que hacer, que hay que realizar hasta el momento de decir agarro la lima y bajo una décima, ya sea en escape, en admisión. Es largo, es un tema muy largo y atrapante. En algún momento también tuve el proyecto de comprar uno para mí y armarlo. Después, bueno, obviamente regalárselo a él. Un tipo de 90 kilos, arriba de un ciclomotorcito, voy a parecer el oso yogi. Pero hay mucho para hablar sobre motores dos tiempos chiquititos, que bueno, es prácticamente un berretín. Pero yo le voy a armar el motorcito, de hecho me está asistiendo y es mucho lo que sabe Coquito de motores dos tiempos. Si bien hay que frenarlo un poco porque si no en un momento habla como si fuese el ingeniero Garibaldi y todavía falta, pero va muy bien, va muy bien. La verdad que uno de los grandes orgullos. Los de la antigua escuela conocerán, conocerán esto. ¿Para qué lo fabriqué? Después de tantos años fabricar un... Pero bueno, no importa. El eje de la charlita de hoy, bueno, además de estar haciendo esto, hoy tengo un cliente que solamente puede verse conmigo, dado su trabajo, los sábados. Estuve instalando una bomba presurizadora para presurizar el circuito de agua caliente. Compré una bomba en serio. Ahora va a tener que ver qué hace con el agua fría porque verdaderamente le multiplicó la presión bastante, bastante. Y claro, mezclándola y todo no llega a, obviamente, enfriarla. Le sugerí que baje un poquito el termo, que va a ser. Pero bueno, vieron cómo son esas situaciones. Hay algunos videitos de eso, sí, hice algunos videitos de eso. De hecho, estuve con la asistencia de mi sobrino. Nada de eso es gratis. Nada, mentira. Estuve con la asistencia de mi sobrino. Hizo algunos videos. Pero es más de lo mismo. Me van a ver colgado. Porque encima ese termotanque está colocado sobre dos tirantes de 2x4, arriba de dos tirantes, en el baño. Termoeléctrico, departamentito de esos que se hacen para que alquilen los solteros y bueno, nada, vivan cómodos. Estaba faltando presión de agua caliente, compró una bomba que verdaderamente empuja, y empuja bien. No la chiquitita que todos conocemos, sino una para dos baños, ya una bombita de 260 watts, que en esas bombas es bastante. Pero bueno, como consecuencia, bueno, esta es la caja que utilicé, ustedes la conocen de haberla visto en alguna otra situación. En fin, para hacer una charlita de sábado a la noche, creo que hay demasiados temas para abordar. Pero bueno, vamos primero porque sigo teniendo una montaña de herramientas en el banco. Tengo que desarrollar el tablero para poner en aquella área del taller y descomprimir el banco de unidades. Más allá de las charlitas y demás, es un taller que trabaja, yo trabajo y nada, queda todo mezclado y se da el factor que cuando uno busca algo no lo encuentra y lo había visto hace 5 minutos. Y después es como que en este taller, bueno, ya saben la historia, las cosas no hay que perderlas mucho tiempo de vista porque los burlones se la llevan. Pero bueno, el eje de este videíto, y me fui por las ramas, es detectar alguna unidad que me está faltando en la caja de plomería, que quizás a algunos amigos que les gusta esto de las charlitas y escuchar un poco de experiencias, opiniones, en fin. La charlita de taller
como si estuvieran acá. Algunos amigos se vieron el video de 2 horas 20 que hice completo. Ninguno lo comentó, pero yo estaba esperando la ocasión para blanquearlo, dado que me faltaba en la caja de plomería que estaba ordenando en ese día, que es la caja de herramientas con la que quiero que me entierren por el momento. Por el momento no me entierren y por el momento esa es la caja de herramientas definitivas. Entre paréntesis, yo mostré la 303 de Irimo. Esto no es ninguna infidencia, el amigo Miguel no me pidió que lo calle. A mí me encanta la configuración para llave de caños para situaciones extremas. Mordaza curva, bueno, todos conocen la 303. Mordaza curva, mordaza plana. Prensa y afloja o rompe. Me pasó el dato de dónde puedo conseguir llaves con esa configuración a un muy buen precio. Así que te agradezco, Miguel, por haberte ocupado, interiorizado, y por lo que estuve hablando con el vendedor, son unidades muy fieles. Pero hay que verlas. Confío en ese vendedor porque vos ya le compraste. Si no, no hubiese confiado en ese vendedor. Hasta que no las vea, no la tenga en mis manos, no hubiese dicho esto. Pero bueno, vieron que me voy por las ramas. Cuestión que esta caja que ustedes conocen está en su mayoría con unidades Diju. Porque bueno, las estuve trabajando, las estoy probando. Nada. Y la configuré como para poder trabajar en plomería, en electricidad. Bueno. ¿Qué pasa? Como siempre, como todo trabajo de plomería, se mojan. Las herramientas se mojan. Hay mucha herramienta de acero al carbono. De hecho, la caja está mojada. No sé si, ustedes no lo van a apreciar, pero tiene cierta humedad de haber estado expuesta a el agua. De hecho, bueno, van a ver algunas unidades que se han oxidado. Lo que cabe destacar, que yo compré una vez, la mostré y después no tuvo oportunidad de empezar, y vamos a agarrar un trapito. Bueno, yo la mostré y dado que el amigo Jonathan quería mi opinión sobre las Pico del Oro Kitana. Bueno, la Pico del Oro Kitana la saca del estadio. Tengo las de 10 y la de 12. Verdaderamente van muy bien. Si buscabas mi opinión, te puedo mostrar una nueva y una completamente utilizada. Sigue trabajando bárbaro. Es más, tienen los grip antideslizantes que parecen Biasoni o Vaco la calidad. Es asombroso. Yo había mostrado en su oportunidad que compré allá en los pagos del querido Gustavo Pasaro, donde voy a andar mañana seguramente, la francesa de 10 pulgadas Kitana. Muchachos, si pueden conseguir de esta calidad de Kitana, de este lote, no sé, herramienta que viene con su nombre estampado, no estampado, sería en relieve, ya en la anatomía de la herramienta, fundido en la matriz de la herramienta. Bueno, para muchos es sinónimo de calidad. Comparto en gran parte ese criterio. Juego cero, la verdad, una herramienta muy fiel, muy noble. La estuve probando, creo que hoy fue la segunda o tercera toma de contacto. En una fue muy leve, en otra fue un poquito con un uso un poquito más intenso. Y hoy verdaderamente se trabajó todo lo que era francesa con pulsiana, francesa ajustable, con esta unidad. Es muy buena, la verdad. Y muchos dicen, todo te resulta muy bueno.
me resulta muy bueno en base a los resultados obtenidos hasta la fecha y el precio que se pagó la herramienta. No la voy a comparar con una 72, pero la 72, para lo que yo estuve haciendo, hubiese sido arriesgarla al divino botón, pero no arriesgarla porque se va a romper la herramienta. Arriesgarla a perderla, a que la encuentren antes que se pierda. Entonces, la quitanita, si bien uno tiene el problema, el defecto, o bueno, como le quieran llamar, de hacer vínculo con cualquier herramienta, por más mala calidad que sea, o sea, esta francesa se abre, verdaderamente se abre. Ustedes hacen fuerza y se abre. ¿Para qué la compraste? Me vino en un lote, pero bueno, al margen. Pero así todo, yo la quiero esa francesa. Ahora, cuando no hago vínculo, la regalo. ¿Qué va a hacer? Es así. Uno es así. Muy buena herramienta. Bueno, seguimos con la Diju de 10 pulgadas. Notarán, yo digo la posta, que se mojó. No tiene muy buena resistencia a la oxidación, la verdad que no. De hecho, este video lo estoy haciendo cerca de las 10:30 de la noche. Esta tarea debe haber pasado a las 4 de la tarde, a las 5 la debe haber guardado mi sobrino en la caja. Y en estas 5 horas y fracción tuvo esa oxidación. O sea, la herramienta es fiel, trabaja. De hecho, todo lo que se necesitó picoloreó la Diju. La verdad, el que tiene la posibilidad, cómprela. Pero bueno, también les cuento que no tiene tanta resistencia a la oxidación. Cosa que no preocupa porque llegan del trabajo, agarran un trapito y le pasan un poquito de rififí en aerosol. O si no, agarran un cepillo, lo montan en la amoladora y le sacan las manchitas que puede llegar a tener, que no le resta mérito, valor ni nada. Simplemente que bueno, hay que cuidar la herramienta, conservarla y serle fiel a los amigos que esperan una devolución sincera. Vamos a dejar por acá porque se va a poder necesitar posiblemente para otra unidad, ¿no? Observen, ya volvió a la normalidad. Unidad espectacular, la verdad. Hay que aprovechar cuando se dan estos casos porque bueno, es así. Pasó lo propio con la Crossmaster. Iba a decir la Crossman porque tengo la Crossman también, pero bueno. Les estaba comentando y me fui por las ramas. Y no sé si cerré el tema, pero ahora me vino a la cabeza. Qué alegría nos daba a veces cuando nos decían me vino. Bueno, Tano, te vas por las ramas en serio. No, les estaba diciendo que para los amigos que vieron esa charlita de 2 horas donde yo estoy resguardando de vuelta las unidades con las que espero ser enterrado,
por citar como dijo el amigo Miguel en un comentario, faltó poner una Stilson, que muchos lo habrán notado, no habrán dicho nada, porque habrán dicho, si no está 3 horas más, que empieza, que la historia, que dónde la compró, que dónde la usó. Pero bueno, falta una Stilson y una llave francesa de 10 pulgadas, que está ahí arriba, que generalmente es la Fat Max de Stanley, que era lo único que había que abría un poquito más en aquel momento. Yo hice el comentario de la oxidación en la Diju, porque es la que estamos mirando bajo la lupa hoy en día, pero Crossmaster también se oxidó en el mismo lapso de tiempo, producto de las mismas situaciones mencionadas anteriormente. Los destornilladores Diju, el PH1, está sequito, pero muy buena unidad, cómodo, muy buena unidad. La verdad, por el momento, con Diju no hay más que palabras gratamente positivas. O sea, son unidades económicas y rendidoras. Bueno, estas ustedes saben que ya no lo voy a decir más, pero es una de las... Hoy también la he utilizado en una situación. Tenemos la de 12, que se ha hecho famosa mediante recibir un castigo extremo y superar ampliamente las expectativas suyas, mías y de varios que estaban mirando. Bueno, tenemos la antológica, verdaderamente fierro antiguo que se ha hecho querer, se ha ganado mi afecto y bueno, la sigo utilizando hasta el día de hoy. Muchos me dicen, ¿por qué seguís con esa llave? Ya es hora de que dejes eso en el taller y te lleve la nueva. ¿Para qué? Me siento cómodo trabajando con eso. Se me mojó el alicate, se me había mojado en serio. Pero observen cómo esta herramienta, acero, cromo vanadio, no ha tenido ningún tipo de oxidación en su anatomía. Les puedo hacer una devolución parcial. La verdad, la estuve utilizando siempre que ameritó en un trabajo de electricidad. Cuando se trabaja con cable de 10 milímetros, que obviamente no va a estar la capacidad en el pelacable, cosa que a mí no me importa, es un excelente alicate. Es un excelente alicate. Por la alta palanca, por varias razones. La longitud, los mangos, los grips, es cómodo. Para tareas chiquitas, el cambio de un bastidor compuesto por por 2 puntos y un toma, que ya no es funcional 2 puntos y un toma,
producto de, bueno, los módulos. Está bien, está el que va a decir, poner medio módulo y ya está. Le pones medio módulo, el tapón ciego al medio y ya te queda listo para trabajar. Bueno, hay casas que no es así. O no compran así, o no lo configuran de esa manera. Ahí se torna un poco incómodo. Pero corta y corta lindo. Y con el uso, cuando se acentuaron los filos, se acomodaron los filos uno a uno, la verdad, más que aprovechable. Por ahora son todas herramientas que me gustan. Me gustan y por eso las uso, por eso las tengo, ¿no? Pero bueno, era medio jugarse un pleno. De la línea Celta, de las que más puedo hablar, son de las llaves francesas, o de las pulsianas, o ajustables. Me he acomodado, no quiere decir que esté cómodo, pero me he acomodado a utilizar estas francesas con esta especie de grip, de mango. Cuenta con una apertura extra, dado que una unidad de estas, de 8 pulgadas, debería estar abriendo 26 milímetros. Tenemos la suerte de que abra 31. Eso nos posibilita el apretar algún flexible de 3/4, donde se necesitaría una llave de estas características de 10 y por ahí toca en varios lados y se dificulta mucho la tarea. Entre otras cosas, ¿no? Después es una herramienta que en la mía al menos, porque me ha escrito un suscriptor, no sé si es suscriptor, pero me ha escrito a Instagram, no me acuerdo si Manuel, no, Manuel es un amigo del canal, pero puede ser otro Manuel, están apareciendo varios, David me parece que era, que le vino con un juego excesivo, en la Celta, pero se sentía contento igual con la herramienta. Bueno, qué sé yo, una cosa no va de la mano de la otra, puede tener juego y dejarte satisfecho, como a mí la Jadever de 8 pulgadas, de apertura extra. Bueno, la Stilton Jadever de 10. Y miren que cerramos las llaves de paso y todo lo que corresponde, ¿eh? Pero siempre queda un poco de agua al momento de aflojar un flexible, al momento de corregir algo, y bueno, se mojan y yo sabía que eso había pasado, porque en un momento lo vi a mi sobrino. Yo ya estuve en ese lugar, corriendo la caja así a modo que uno le pedía algo y le iba a buscar a la otra punta. Se ve que había quedado justo abajo el chorro. Y bueno. Destornilladores 5. Pinza de punta Dishu. 6 pulgadas. Me dio cierta alegría. Yo no había visto que la gente de Dishu, yo le digo Dishu. Ustedes vieron que yo generalmente llamo a las cosas como me parece o como las leo. Acá dice Dishu. Después si es Daishu, Dushi, Shishu, yo leo Dishu. Le voy a decir Dishu, total, Dishu a mí no me da nada por probar las herramientas, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien ni pronunciar correctamente como corresponde nada, porque me las compro yo. Esa es la diferencia y la ventaja y lo lindo
la libertad de poder decir la Dishu. Bueno, leí en la comunidad de Gregorio que Dishu se tomó el trabajo de explicar para qué sirve cada segmento de la unidad. Dishu se tomó el trabajo de explicar para qué sirve cada segmento de la unidad. Bueno, en una se ve que viene con escareado, bueno, con lo que llaman el área escareadora o área de escareado, o bueno, que para mí nunca fue tal, porque tendría que tener las ranuras paralelas a la herramienta y no en forma horizontal a la herramienta en ataque. No sé si me explico. El que dice que eso es un área de escareado es porque nunca tuvo un barreno en las manos. Los de la antigua escuela, los de la vieja guardia, todos barrenamos con pinzas de esta anatomía, de esta ergonomía. Todos hemos barrenado algo, todos hemos escareado algo sin eso. Que era lo que yo decía, una lima. Terminó siendo para limar, cosa que puede llegar a tener una función de lima, obviamente útil, pero bueno, no se imaginen que van a hacer un ajuste de biela y bancada con eso. No, decís cada pavada. Bueno, hubo tipos que han metido destornilladores dentro de solvente o nafta 3 días para ver si cambiaba en algo, o lo cortaron a la mitad, qué sé yo. Entonces permítanme a mí también decir alguna pavada, ¿no? Bueno, la Dishu de 7 va muy bien, por el momento se comporta. Uno de los pocos destornilladores que me ha quedado de Pretul, ya he mostrado el otro día la continuidad entre la varilla y el paragolpe. Algún amigo no entendió, o no voy a discutir tus conocimientos, no no recuerdo tu nombre, me decía que yo ya estaba aislado, bla 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 bla. Yo soy técnico electromecánico. Créeme que la prueba que hice era 220 en la pinza, o sea, 220. Fase en la pinza, neutro en la morsa. Si esto no me es fiel, yo recibo una descarga eléctrica. Así nomás. Quedaste en mirar la otra parte del video, yo no te critico ni nada. Lo único que te digo es que la prueba de la aislación de las herramientas, de un modo quizás poco rudimentario, si se quiere, porque hay muchas maneras, obvio, de probarlo, son postas, son fieles. Lo mismo que le comentaba al salame a pila, que de vez en cuando tienen poca carga, que nunca voy a... Puedo parodiar, joder, chistear, bromear, pero nunca voy a poner... esperen que lo agarro. El Dishu PH2, uno de los que más trabaja. Nunca voy a falsear o voy a dar un concepto equivocado, o al menos equivocado adrede, sobre una herramienta. Justamente me han dado resultado de herramientas que por ahí recomendaba gente que a mí no me cae para nada bien, me han dado buenos resultados. Otras que
por ahí no me han dado resultado, lo he dicho. No quiere decir que la herramienta no sirva, quiere decir que, sí, ya sé, eso lo escucharon en otro lado. No quiere decir que la herramienta no sirva. Quiere decir que va a durar poco, que 2 millones de cosas. Pero cuando yo doy una devolución sobre una herramienta, sobre la aislación de una herramienta, sobre la resistencia de una herramienta, yo trato de ser lo más serio y responsable posible. O sea, Miguel, yo, Gregorio y tantos otros electricistas de la vieja guardia hemos trabajado apretando un cable con esto, si se quiere, por citarte un ejemplo. Pero haz lo que yo digo y no lo que yo hago. La gente tiene pánico a lo que es la electricidad. La gente tiene pánico a lo que es la electricidad. Muchos me juzgan por obviar a veces muchos elementos de seguridad. Muchos elementos de seguridad. Y eso lo estaba reflexionando en un semáforo. Rara vez paro, pero paré. Paré porque ameritaba. Había tráfico. Y estaba reflexionando y digo, ¿cómo le vuelco este pensamiento a los muchachos? Que verdaderamente lo consideré profundo y sincero. Pero claro, ¿qué lo iba a anotar? Sí, yo soy de anotar. Pero no, estaba en un semáforo, les vuelvo a repetir. Tengo una personalidad, producto de mi tipo de vida y de venir de una época donde no había elementos de seguridad, que creo que tantos elementos de seguridad nos dejan tan seguros que perdemos el respeto a determinadas cosas. O sea, si estamos trabajando, y voy a hablar por mí, si estoy trabajando con tensión, porque no se puede cortar, voy a estar con los sentidos mucho más agudizados, mucho más pendiente a la tarea que estoy realizando, que si estuviese con la alfombra de goma, los guantes aislados, los protectores para guantes aislados, la mascarilla de frontal, 2 millones de delantal para chispa, los 2 millones de cosas de seguridad. El día que me vuelva esa frase a la cabeza, la voy a anotar, créanme, porque tantos elementos de seguridad nos vuelven tan confiados en que no va a pasar nada que uno termina perdiendo la gimnasia ante el trabajo bajo tensión eléctrica, bajo tensión nerviosa, bajo tensión. Yo he visto tipos, y tengo amigos conocidos, amigos del industrial, trabajaron en Radiotrónica, subcontratados de Denor. Con todo el equipo, unos crack. Le sacás los elementos de seguridad, no te quieren cambiar un toma. Pero bueno, qué sé yo. Yo particularmente, cuando estoy trabajando, son muy pocos los elementos de seguridad que utilizo. Prácticamente ninguno. He sido muy criticado por ese tema. Obviamente, más se puedan cuidar, más se puedan proteger mejor. Miren que yo creo en otras vidas, pero por las dudas, que no haya otras, o no crean en esas cosas, cuídense. Protéjanse todo lo que puedan. Yo particularmente creo que tanta seguridad, tantos elementos de seguridad, a uno lo limitan en cuanto a estar presente física y mentalmente al momento de realizar una tarea.
No estoy hablando de cambiar un enchufe que a lo sumo te ligás una patada. Bueno, puede ocasionarse un problema importante cambiando un toma. Ojo. Pero bueno, es un poco como pasó en el turismo de carretera, si me permiten. Tantos elementos de seguridad que ya no es divertido verlo. Ya no es divertido verlo. Y muchos me dirán, Tano, pero ¿vos qué crees? ¿Que salgan y se maten? ¿O que los electricistas mueran? No, no quiero ni que se maten los pilotos de auto de carreras, ni tampoco los electricistas. ¿Cómo voy a querer que se muera un colega? No, para nada. De hecho, he visto morir dos. Dos. En Industrias Baco está la prueba fehaciente, consta en algún lado. En el año 95, un electricista cayó de un guinche. Estaba haciendo tareas de mantenimiento. Después yo agarré la manija de hacer esas tareas de mantenimiento. Y algún error cometió, que lo sabrá él. Lo pateó y cayó. Estábamos hablando de 8 metros de altura. Y otro electricista, miren cómo se mojó. Esta sí la van a notar porque estaba abajo. La cabeza de culebra. La cabeza de culebra se me ha mojado. Qué buena herramienta. Y otro electricista en Industrias Baco falleció. Bueno, también. Producto de quedarse pegado. No había salubridad, higiene. No había montones de cosas que hoy regulan la seguridad del técnico. Y nada. Pero bueno, eso viene un poco en respuesta, porque me había brotado un pensamiento lindo. Ahora no lo puedo terminar de redondear tan espectacular como me había salido en ese momento. Y el día que vuelva, porque los pensamientos vuelven, lo voy a anotar. Pero yo trabajo mucho más atento, mucho más cómodo. Quizás con la ausencia de elementos de seguridad. No soy de esos que dicen que hay que tenerle respeto. Yo soy los que dicen que no hay que perderle el respeto. Porque todos arrancamos respetando la electricidad. Pero después, producto de que todo es tan exacto, más que un chispazo en una pinza no te va a pasar, perdemos el respeto. Lo mismo que los trabajos en altura. Lo mismo que los trabajos en altura. O sea, hay que tener cuidado, hay que tratar de estar parado sobre algo firme, sólido, rígido. Pero hay veces, muchachos, que es subir una escalera y nada, hacer las tareas correspondientes, mirar que todo esté bien. Lo mismo que andar a velocidad. A mí me encanta la velocidad, soy un apasionado de la velocidad. Y de esto quizás Gregorio pueda hacer un video y hablar mucho, dado que sabe. A mí una vez yo salía con una... Estaba medio ahí, salíamos, nos veíamos. Arrancó siendo una clienta, una psicóloga. Puedo dar el nombre, pero capaz que está felizmente casada, está viendo el marido. Si es que está felizmente casada y está viendo el marido, pero bueno, puede que pase.
Pero bueno, me decía, cuando vos tenés actitudes, pues yo me decía, probé la Coupé Torino, da 220 kilómetros de tablero, no había GPS en aquel momento para probar, pero 220 kilómetros de tablero, venís rápido. Me dice, ahí es cuando te tira la pulsión de muerte, porque vos no tenés necesidad de venir a esa velocidad. Está la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ustedes saben que los domingos tengo el bajón dominguero, me agarra, me voy, agarro la onda y salgo generalmente por la autopista, hago 3, 4 bajadas, o sea, 3, 4 puentes. Y cuando se dan las condiciones, porque voy obviamente en contramano a como viene el tráfico, acelero y acelero fuerte, me gusta andar fuerte. Y ahí es cuando por ahí uno empieza a pensar en las nenas, empieza a pensar, qué sé yo, en Coquito, empieza a pensar que está a 140, 150, 160 kilómetros por hora, arriba de 2 ruedas, un motor y un asiento, y la mano hace un poquito así, no les voy a negar. Pero años atrás, no aflojaba nunca. Pero bueno, para mí, tanto elemento de seguridad, y todo esto nació a colación de... Mire, todo esto nació a colación de que me critican mucho por no usar elementos de seguridad. Los elementos de seguridad para mí te terminan convirtiendo en un esclavo de los elementos de seguridad y nada. Yo estoy mucho más atento, mucho más compenetrado en la tarea ante la presencia de un riesgo. Creo que nos pasa a todos. Otros la resumen más y te dicen, vos no te querés. Es así. Bueno, francesita de 6 pulgadas, como ya todos saben, con la nueva tendencia, bla 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 bla, de la marca Celta. Notarán que estaban mojadas en serio las herramientas de la marca Celta y no han tenido una gota, un dejo de óxido. La verdad, muy buenas herramientas, confeccionadas en cromo vanadio. Estoy hablando de las unidades francesas. En el futuro, no muy lejano, estoy hablando quizás de mañana, haga una devolución sobre pinzas. Que no, lo único que tienen, y ya lo dije creo, no me acuerdo la verdad las cosas que dije o no, sí me acuerdo de la esencia de las cosas, pero por ahí los detalles, hasta no abordar el tema, me da un poco de toque que tenga un grip más largo que el otro. Estoy esperando la toma de terminar la toma de contacto para pegarle un tijerazo y que queden simétricos. Porque bueno, acá tiene obviamente la argollita para poner la linguita de protección de que si se cae de la altura, bla 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 bla. Se puede poner un mosquetón, un gancho. Lo que me gusta es que lo han hecho discreto, en un lugar donde no molesta, la verdad no molesta. Es funcional, si estaría, porque todos lo tienen, pero son poquitos los que se la cuelgan. Si estaría colocada la linguita o el cable, pues, antes también nos atábamos las herramientas, aunque no vengan con esto. Si estuviese atada la herramienta, no molestaría en el manipuleo. En los otros modelos es un poquito más, llamémosle, fastidioso.
fastidioso. Es como que toma más interacción más interferencia. Toma más interferencia en el manipuleo de la herramienta. Qué hermosos son estos destornilladores. Son redonditos, bien redonditos como los de la línea Watfow, que para mi sorpresa, bueno, Watfow yo sé, sí sé, que es la segunda línea de top. Yo pensaba que, y así estaba declarado, de hecho hay algunas publicaciones, no mías, pero se puede ver, creo que en Chile dice Hadever by o B Total Tools. O sea, como que en un momento Hadever fue la segunda de Total. Así se interpretaba. Todos estábamos viendo cuál iba a ser la segunda de Inco. Hasta el momento de la llegada de Dijou, todos creímos, yo creí que Dijou iba a ser la segunda de Inco. No, ahora la blanquearon claramente que es la segunda de Total. Está bien, está el que dice con toda razón, es lo mismo, te ponen el manguito verde, después te ponen el manguito más fosforescente, después sí, yo coincido con vos, está todo bien. Pero algún día van a coincidir conmigo cuando digo, los codos que sacamos hoy, cuando digo que depende el ítem que vayamos a comprar o del que estemos hablando, pinzas, francesas, destornilladores, una marca se destaca un poquito más que otra, quizás, en alguna situación. O sea, yo, si tengo que hablar de pinzas, obviamente hablo de Inco. Si tengo que hablar de francesas, hablo de Total. Destornilladores son parejos, me gustan bastante los de Total. Bueno, herramientas de golpe no se me ha marcado ninguna de las que tengo. O sea que, pero si tendríamos que buscar alguna diferencia, por ejemplo, las de Total vienen con unas flechas medias raras, una anatomía quizás cuanto menos cuestionable. Pero bueno, no dejan de ser herramientas de golpe muy fiel, que lo único que cambian son detalles estéticos. Pero hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, como dije, las pinzas de Inco por sobre las de Total serán la misma calidad en resultados finales, pero empuñen una Total y empuñen una Inco, yo les puedo asegurar que van a sentir, yo al menos en mi caso, siento más seguridad, me siento más cómodo, más firme al momento de empuñar una Inco que de empuñar una Total. Las comparamos y hay diferencias. A veces Inco se destaca por tener un poquito más de filo. Bueno, tampoco se puede decir que es la misma herramienta, porque está bien, hay que ver el lote, bla bla, toda la pavada, pero observen lo que es la garganta de expulsión de corte de la Inco y observen lo que es la garganta de expulsión de corte de la Total. Por solo citar un ejemplo de los tantos que he notado, producto de que, bueno, uno está con herramientas todo el día y mira todos esos detalles. Estaba buscando la Dentop, que ahora no la veo. Pero bueno, para ver si sacábamos algún detalle más. Pero bueno. Yo sabía que estaba por acá.
acá tenemos la Dentop. Está bien, estamos hablando de unidades antiguas. Esto ya pertenece a la vieja generación. Hay videos muy exitosos en canales enemigos que pueden ver o ya lo deben haber visto, donde las comparan, las pesan. Está bien. Yo lo que les puedo decir que en el uso cotidiano las herramientas, pesen a ser iguales y que le cambien los colores y nada más, tienen pequeñas diferencias. Que yo trato de aprovechar, obviamente a mi favor, las virtudes de la unidad que a mí más me gusta. Producto de haber probado las tres, puedo decir, puedo dar esta devolución que estoy dando, ¿no? Otros, respetuosamente me han comentado, me dicen, Tano, hiciste, pero me lo han dicho con mucho respeto y bien. Eugenio no. Eugenio es otro amigo del canal que está siempre, pero no. Me sale Eugenio, pero no es Eugenio. Me dice, Tano, has hecho una excelente toma de contacto en banco. ¿No tenés ganas de implementar eso en el canal? Mi respuesta, bueno, porque como me lo había hecho con respeto, le contesté con respeto. Le puse una carita sonriente y le puse, perdiste una apuesta al pool, cagame en el pecho, si vos pretendés que mi canal se vuelque a eso. Sí, muchos dirán, parafraseás a Ricardo Iorio, sí. Esa frase la decíamos cuando éramos pibes. Cagame en el pecho antes. No es el estilo del canal y les voy a explicar por qué. Y tranquilo, a ver si lo logran captar. Yo pongo un caño en la morsa. Primero que la morsa no es para caños, esa, la que prueban. Bueno, yo pongo un caño en la morsa. Me posiciono, demuestro que la Pico del Oro hace una fuerza así y trabo y les muestro que apoyan las caras y ustedes lo pueden ver ahí cómo apoya y esto y el otro. Bueno, estamos hasta ahí. Eso es un ambiente controlado, un ambiente donde nada sale mal. Y me paro y posiciono y yo pongo la mano abierta así y trato de darle. Bueno, yo después voy a subir donde estuvimos instalando la bomba hoy y vamos a ver si se puede posicionar así, hacer fuerza así, apoyar en los hexágonos así la herramienta para ver qué tal muerde, qué tal va. La vida real cambia todo, en la vida real cambia toda la ecuación. Pero bueno, qué sé yo, algún día alguno lo entenderá y me dirá, Tano, tenés razón, no rompa más las pelotas con ese tema. Pero acto seguido me mandan otro mensaje diciéndome, ¿sabes que tenés razón? Está bien, andá y decíselo en el canal. El tipo no labura de eso. Y me tomo la licencia de citarlo porque me han comentado, y esto sí me lo han comentado, dado que por motus propio ya trato de no ver el contenido para no seguirlo vapuleando. Que no me citó ni nada, pero en teoría, salvo que haya otro, yo no me creo el ombligo del mundo como él, ni que las herramientas suben las ventas cuando yo las muestro. Bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno tiene el ego que tiene. Pero me han comentado, me han hecho saber en esas mismas conversaciones que le digo con esas personas que uno no termina de saber si intentan ser haters y terminan siendo afines al canal o verdaderamente se da el clima para tener una buena conversación.
y deponen su actitud con uno. Me olvidé lo que les iba a decir, pero bueno. Bueno, ya volverá, ya volverá. Estábamos en eso de... Ahora me quedé pensando. Bueno, ahí está, ahí volvió, ¿vieron? Era cuestión de que se conecte de vuelta. Se conecte. Se conecte de vuelta, porque me fui pensando. Era cuestión de que se conecte de vuelta. Ahí está. Hay que tratar de que no salte. Se conecta, ya está. Bueno, no. Me comentaba este muchacho, ya hice toda la introducción de que a veces uno no sabe si vienen a buscar el cachetazo que no les dio el padre o vienen a hablar bien. Dice, él cuando mostró la Diju de 12 pulgadas se refirió al tipo del otro canal que le dio buenos resultados. No sé si habrá otro que está probando Diju. Si hay otro que está probando Diju, bueno, ya somos 3 a los que nos da buenos resultados. Porque me comentó este muchacho que a él también le dio buenos resultados, pero la probó como quien prueba un sándwich de miga en una panadería a modo gentileza. No sé si se entendió mi analogía de su prueba, o sea que la probó jugando, como quien dice. Pero he sido mencionado en teoría por el señor infomercialista. Así que nada, bueno, nada. Por eso me tomo la licencia de hablar de mi criterio sobre las pruebas de banco. Después yo puedo hablar de lo que quiera, soy un tipo libre. Vamos a empezar a implementar el